Primero saludarlos a todos, buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están sintonizando por este medio. Un saludo cordial a todos mis compañeros trabajadores de educación y a la burocracia, que los temas pues incumben a los dos gremios, sobre todo que es muy importante, sumamente importante, ¿no? Yo creo, Trini, que este tema que vamos a abordar y que hemos abordado ya con anterioridad en otros programas, reviste de una importancia, así yo la veo, incluso como aquella modificación que hicieron a la ley del 2015 por parte de aquí a nivel local sobre las pensiones. Sí. Y quizás más, ¿por qué? Porque todo lo que está sucediendo, si es así como la primer filtro que ya pasó, que fue la Cámara de Senadores, así ya lo aprobaron tal y como no le cambiaron ni una coma de la iniciativa oficial de la Presidenta de la República. En cuanto a estamos hablando del tema de las pensiones doradas, que de manera arbitraria también el gobierno ha nominado las pensiones, ahora ya sabemos por los números, por lo que han dicho la información, qué es lo que se considera como una pensión dorada, ¿no? Ahora sabemos que pensión dorada es aquella que rebasa el 50% de lo que gana la Presidenta de la República. En este caso, en el año que estamos viviendo, vamos a actualizar la cantidad, que son 70,000 pesos, ella gana 140,000 pesos mensuales, la mitad del 50% sería 70,000 pesos, pero es algo arbitrario, es decir, que pudiera ella en un momento determinado bajarse así. Por eso es el riesgo que se está corriendo al quedar tal y como la envió la iniciativa, con ese texto de que las pensiones se van a tasar al 50% de lo que gana la Presidenta de la República. Es decir, es algo arbitrario que ella pudiera bajarse el salario para amolarse más a los trabajadores a 50, vamos a suponer, a 50,000 que ganar mensualmente. Por lo tanto, el texto constitucional va a establecer que todas las pensiones entonces se van a tasar a 25,000 pesos. ¿Entiendes los riesgos que se corre si se pone así como lo envió? Y aparte, ya también dijimos que no tiene ninguna relación nuestros derechos de la pensión al salario de alguien. En este caso, al salario de un funcionario, ni siquiera por ser la primera mandataria del país, ni siquiera eso. O sea, no tiene, nuestro origen de las pensiones no tienen ese origen de equipararnos con alguien más, sino fueron una conquista de nosotros como trabajadores a través del tiempo y de las luchas que hemos emprendido también como gremio para alcanzar esos niveles. En el caso muy particular del magisterio, pues todo lo que nos pusieron en el transcurso de nuestro trabajo, en nuestra carrera como docentes, todos los obstáculos que nos ponía el gobierno, porque no fue algo gratuito, no fue de algo que año con año por festejar el Día del Maestro nos aumentaban o nos daban una categoría, o no fue así nuestro historial como trabajadores, sino que fueron obstáculos que nos ponían el gobierno para poder alcanzar otro tipo de niveles u otro tipo de salarios. Así que nació un esquema anterior a carrera magisterial que teníamos antes, que por estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado, nos iban subiendo los salarios. Y ya después vino otro programa. Lo estoy haciendo muy de manera muy rápido, Trini, que me disculpen los compañeros, pero para que vea también, para que vean el contexto, para que entiendan todo el contexto en el cual, obvio que lo que vamos a aterrizar es que no tiene nada que ver. Lo que yo quiero con esta explicación es decirles que no tiene nada que ver lo que gane la Presidenta de la República a todo nuestro historial de cómo nosotros formamos nuestros fondos de pensiones, ¿no? Y nuestro salario actualmente, o nuestra pensión que de manera actual. Es decir, cada programa nos esforzábamos obviamente para alcanzar otros niveles. Carrera magisterial vino con 5 categorías,
pero había requisitos para poder llegar a cada una de esas categorías, ¿no? Que no fueron nada fácil, ¿no? Yo ya lo he dicho también en otros programas, que no han sido, que no fue nada gracioso por parte del patrón darnos esas pensiones, ¿no? Y aparte, no es un gran número que tienen las pensiones doradas, y ahorita pues vamos a profundizar más de cuánto es en realidad las personas que tienen esas pensiones o tenemos, porque yo me puedo también decir que estoy en ese rubro de pensiones, y que hay muchos también que están ahí próximos incluso a alcanzar, y también vamos a dar una explicación de cómo el gobierno está contemplando las pensiones doradas. No es solamente el concepto 02, el 02 que nosotros conocemos, que es nuestra pensión líquida. No solamente eso está contemplando, sino todo nuestro salario integral. Entonces, al decir todo el salario integral, son todas nuestras prestaciones, todas se suman para alcanzar ese tope de la pensión dorada, pues. O sea, hay mucha gente que ahorita mismo está pensando que yo no le alcanzo, yo no gano 70,000 pesos, ¿sí? Están diciendo, no, yo no gano los 70,000 pesos, por lo tanto, pues ni para qué me preocupo. No, es que si ganas 50 y si ganas 45, ahorita, súmale tu aguinaldo, suma tu prima vacacional, suma tus 8 bonos y vas a ver que sí les vas a llegar a ese número. ¿Y qué significa si ya le llegas a ese número? Significa que ya no vas a tener incrementos salariales. ¿Cuándo? Okay. Pues a lo mejor toda tu vida, ¿sí? O sea, a lo mejor toda tu vida. Olvídate de los salarios, olvídate que aumente la UMA, aumenta que el salario mínimo, incluso las negociaciones que se haga, el organismo sindical a nivel federal, el que tiene las negociaciones a nivel nacional, y a nosotros nos llega de rebote, y los incrementos que ellos vayan a tener, nosotros nos vamos a quedar mirando, porque no va a repercutir en nuestro salario. Nuestro salario se va a congelar, ahí se va a topar. Quien tenga pensión dorada, allí se termina, no más. Y también el riesgo que les acabo de decir, el riesgo de que un día amanezca la presidenta y dice, pues hay que hacer mayor sacrificio, y por lo tanto yo me voy a bajar el salario, y por lo tanto también repercute en todas las pensiones que ya tengan los trabajadores, porque lo están elevando a nivel constitucional. Eso es lo grave, que lo están elevando a nivel constitucional. Si fuera una reforma a una ley secundaria, a un acuerdo, a un decreto, no, es algo, es que se va a quedar para siempre la Constitución, y para que se pueda modificar la Constitución en otro momento es sumamente difícil que lo vayan a alcanzar las 3/4 partes de todos los diputados. O sea, no es tan fácil las cosas como muchas personas piensan, ¿sí? En fin, hay mucha, yo quería nada más dar el contexto, y para aterrizar de que no tiene nada que ver el salario de la funcionaria de primer nivel con la cuestión de nosotros, como nuestros fondos de pensiones. Nada que ver, y sin embargo de manera arbitraria así lo insertaron en el texto. Ahora, digo, pasó el primer filtro, que es la Cámara de Senadores, pasó ahora a la Cámara de Diputados, y seguramente que no le van a cambiar ni una sola coma, así va a quedar. Y bueno, para tener efectos ya de aplicación, pues vamos a esperar a que se publique en el Diario Oficial de la Federación, ¿verdad? Porque quizás muchos también ahorita están en sus preguntas, decir qué va a pasar, cuándo podemos nosotros empezar a iniciar nuestra protección, ¿no? Ahorita estamos avisando cómo están las cosas, ni más, no le ponemos ni más ni menos, ¿sí? Pero bueno, tú incluso viste los comentarios que se hicieron, sí, que se estaban haciendo ahí cuando yo posteé esa información, y el texto que más me preocupa fue el que yo hice para que quedara más claro. Es decir, no hice toda es decir, todas las modificaciones que se están proponiendo. Simple y llanamente el párrafo, el artículo, que es un artículo transitorio, en donde creo que ahí, de acuerdo a la técnica jurídica que implementaron para confundir precisamente a la gente, porque esas es las técnicas que utiliza el gobierno, el patrón,
para confundir a la mayoría de las personas, y desgraciadamente, Trini, así va a suceder. ¿Por qué? Porque tú mismo lo estabas viendo en los propios comentarios. Sí. Muchos que querían estar defendiendo al patrón. O sea, los mismos trabajadores tratando de que lo que nosotros estábamos diciendo y que estaba bien claro, para mí el texto es clarísimo. Ahí dice todas, incluso lo subrayé. El subrayado es mío. No viene así obviamente. Mi subrayado es propio. Sí, mira, lo subrayé para resaltar precisamente que ellos dijeran todas las pensiones, todas. Y cuando te dicen todas, es todas. Nada más el propio texto que viene ahí, vienen excepciones. Sí, y allí lo dicen quiénes son exceptos, lo enuncian. Y no estamos nosotros, no estamos contemplados. No es lo que dicen algunos compañeros ahí en sus comentarios, que dicen, es que la presidente dijo esto. Entonces le creen más a la presidente de lo que dice el texto. Sí, eso es un error. Ese es el meollo del asunto, profe, porque aquí parece ser que no hay una aclaración en cuanto a que es un tipo de trabajo, por ejemplo, de que eres un trabajador a diferencia de un trabajador, vamos a decir, de confianza, ¿no? No hace la aclaración pertinente, ¿no? Trini, es que lo dice, sí, lo dice en otro apartado, en otro artículo, habla de los de confianza, por eso la confusión, por eso la trampa, ¿me entiendes? Sí, porque muchos se quedan con eso, quedan con ese texto. Dicen que solamente son para los trabajadores de confianza, porque ese es el discurso que está acorde con lo que dice la Presidenta de la República, ¿sí? O sea, ese párrafo que dice sobre los de trabajadores de confianza, que efectivamente así lo dice, sin embargo, dejan a un lado el transitorio 2, que es bien claro, ¿sí? Y ahí abarca todas, no solamente lo que establece en ese apartado, ¿sí? Del artículo 127, en donde dice que son trabajadores de confianza, es decir, sí enuncia específicamente a esos trabajadores de confianza, obviamente que se está relacionando con eso que han dicho, que esa publicidad que hace el gobierno, de que por eso se está justificando los cambios, porque van sobre esos trabajadores que fueron de confianza y que tenían un salario muy alto, y por lo tanto se fueron con una pensión de las que ellos llaman doradas, y que pues ya publicaron incluso los nombres y los nombres de las personas que tienen ese tipo de pensiones y las cantidades que están recibiendo mensualmente. Claro. Pero ahí está la trampa, que todos se vayan con la finta de que solamente van sobre ellos. Es más, yo les he dicho, si realmente fueran sobre ellos, no necesitan hacer ninguna modificación a la Constitución, Trini, no necesitan. Se van sobre ellos como lo están yendo sobre ellos, sobre ciertas pensiones de los trabajadores del ISSSTE, con un simple acuerdo. Así se están yendo contra esos trabajadores del ISSSTE que tuvieron también en un tiempo determinado ese tipo o que tienen en este momento, pero que empezaron este año ya a quitárselas, y no necesitaron hacer ninguna modificación a la Constitución para poder hacerlo. Lo están haciendo. Entonces, no va así. La trampa es otra. La trampa es para todos precisamente, y ya están diciendo cuáles, contra quiénes van. Todos los que ganan más de 70,000 pesos. En este momento, Trini, en este momento estoy diciendo, quizá para el mes que viene o dentro de 5 meses, dentro de un año, la presidenta dice, necesitamos más recursos. Si no hay recursos, México necesita para los programas porque no alcanzan. ¿Y dónde vamos a tomar? Pues de los fondos de las pensiones de los trabajadores, porque no tenemos de dónde más agarrar. Yo lo he dicho, el patrón o nuestro gobierno no es una empresa, no produce nada en absoluto, no, es solamente estar tomando los recursos. ¿De dónde? De la población, de nosotros como ciudadanos. Oiga, profe, que tenemos que pagar impuestos. Profe, ¿sí? ¿Y esto dónde se inscribe? ¿Estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo o de dónde está instituido esta reforma? ¿Esta reforma a nivel constitucional.
Ajá. Ese 127, el que habla del salario, fíjate, hasta mal está, porque no debe estar en el 127, Trini. No habla de los derechos de los trabajadores. El 123 es el de los derechos de los trabajadores. ¿Me entiendes? Hasta mal están haciéndolo. Lo están inscribiendo en el 127. ¿De qué habla el 127? De la remuneración que deben de tener los funcionarios públicos, ¿sí? Y específicamente establece el máximo de lo que debe de ganar un funcionario público en razón de lo que gana el presidente de la República. Y lo que dice, nadie debe de ganar, y allí lo ratifican, nadie debe de ganar, cuando son funcionarios que están ahorita en activo, nadie debe de ganar más que la presidenta de la República. Su salario no debe de rebasar ahí de esa cantidad, ¿sí? Ningún funcionario dice, pero no le hicieron caso los ministros, ¿verdad? Para señalar un ejemplo. Oiga, profe, y otros funcionarios también. Sí, oiga, profe, hay un fenómeno muy curioso que solo se da en el magisterio, y usted lo sabe mejor que yo. Es el trabajador normal del magisterio, por ejemplo, vamos a hablar de docentes, porque los otros son empleados manuales y de servicios, ¿no? Sí, son de apoyo. Son de apoyo. Y los docentes creo que son los que están en una situación complicada, porque escuché algún comentario que quise disminuir, vamos a decir, dice minimizar, bueno, no, entender, desmenuzar, más bien dicho, lo que quiere decir ahí. Y lo que le entendí, que no sé si a eso se refiere concretamente, es a esto, miren. El magisterio tiene un serio problema, vamos a decirlo en este caso, que puede ser un serio problema, porque hay profesores que llegaron solo a ser docentes, es decir, solo trabajadores sin ocupar ningún cargo de, vamos a decir, entre comillas, de confianza. Pero ya el que ocupó un cargo... Está bien empleado la palabra, porque ahorita vamos a explicar eso. Está bien empleada la palabra de confianza. Porque luego los profesores pasan a ser subdirectores y etcétera, o tener otros cargos que son de confianza, hasta incluso llegar hasta una inspectoría que ya se supone que es de confianza. Entonces, claro, no se supone, así establece la ley. Entonces un profesor que no ocupó esos cargos, ¿no se puede salvar? ¿O todos van por el mismo sentido? No, por eso la gravedad. Por eso la gravedad de la redacción del texto. Ahí dice todas las pensiones. Allí no excluye a nadie, ¿sí? Excluye a nadie, ni a esos que tú estás ya desmenuzando, estás ya clasificando, de que los docentes que fueron toda su vida docentes frente a grupo, y hay quienes se ascendieron a puestos de su dirección, de director y de supervisión, o inspectores, ¿verdad? Nosotros les mencionamos en el estado inspectores y los federales les dicen supervisores. Esa es nomás la diferencia, pero tienen la misma función. Ahora, efectivamente, si hubieran puesto que solamente, o ratificar que fueran solamente las pensiones provenientes de gente de confianza, pues entonces sí caemos de directores para arriba o de subdirectores para arriba que hayan obtenido ese tipo de cargos de subdirección, de dirección y de supervisión, caerían en ese supuesto de ser trabajadores de confianza. Entonces quedarían exentos los demás, ¿sí? Los que fuimos, yo no en el caso yo fui de confianza, es decir, sí fui director de escuela. Los maestros de grupo, es decir, querían exentos todos los maestros de grupo. En este caso, si ratificaran el transitorio, si hubieran ratificado una situación de esa naturaleza, no ratificaron eso. Ahí en el transitorio está bien claro, dicen todas las pensiones, no hay distingos, no hay excepciones. ¿Me entiende la gravedad de esa redacción? Y es la trampa, precisamente la gravedad y la trampa. ¿Para qué? Para que la mayoría de los trabajadores no se defiendan, no digan, yo no encajo. Van a decir muchos, yo no encajo en ese supuesto, porque no soy de confianza. Hay quienes están pensando que un director, un supervisor, un subdirector no es de confianza. Pues que no, claro que es de confianza, ¿sí? Y si se jubilaron con ese último nombramiento que tuvieron, pues así está considerado en la ley que son de confianza, por las funciones, pues. Hay
hay trabajadores que dicen trabajadores de confianza y trabajadores de base. Sí. Así está el único trabajador que tiene esa dualidad son los de que pertenecen al magisterio. Sí, así es. Los demás no. Los demás no tienen esa dualidad. Pero ¿Por hay qué? otros. ¿Por qué tienen, nomás para completar, Trini? Sí. Para que entienda la gente. ¿Por qué tienen esa dualidad? Porque fueron de base y al mismo tiempo también de confianza. Sí. ¿Por qué por de confianza? Por las funciones que desempeñaban. ¿Sí? Por eso está considerado en la ley que tenían esa dualidad. Porque eran de confianza por las funciones que desempeñaban y de base porque efectivamente tenían un nombramiento de base. Así es. Ningún otro funcionario tiene esa dualidad. ¿Sí? No, ninguno. O sea, que trabaje en otra esfera. Esos, de acuerdo, si son de confianza, entonces así tenían sus funciones, y los que son de base también. Por ejemplo, hablemos de los burócratas, pues. Sí, por ejemplo. Algunos burócratas, no digo que no exista, también tienen esa función, esa dualidad. ¿Por qué? Porque los ascendieron. A lo mejor a un burócrata que es sindicalizado, que tiene base, en algún momento lo elevaron a ser director de un área, ¿sí? Y si se jubiló con ese nombramiento de director, entonces entra en esa categoría de confianza. Perdón, de base y de confianza, para efectos de la ley ahorita, y que esté en ese primer párrafo del artículo 127, ¿sí? Y todos los demás entramos en ese transitorio segundo. Le voy a decir algo que, por lo que acabo de decir, que me dijo un conocido, me dice, ¿y por qué se esponja el profesor Piceno si él es estatal y esto se supone que es para los federales? ¿Qué tan cierto es por esto? favor, no vivimos en Estados Unidos, no somos estadounidenses, no somos rusos, no somos nada, y no me refiero al cártel. O sea, es decir, nuestra norma máxima es la Constitución. De ahí no nos salvamos nadie. No estamos en una burbuja. O sea, ese es otro de los errores que comete la gente y confunden, de que porque nosotros, esa modificación que se va a hacer en la Constitución, a nosotros no nos repercute porque somos de aquí de Baja California. ¿Y qué? ¿Baja California no está dentro de la federación? O sea, la Constitución no es aplicable aquí. O sea, ¿cómo? ¿Estás protegido? ¿De qué? ¿Estás protegido contra la Constitución? Nadie estamos protegidos de lo que establezca la Constitución. Todos tenemos que observarla y obedecerla. O sea, no, claro que lo que repercute, lo que se establezca ahí, va a repercutir en nuestra esfera laboral, a todos. Allí no hay excepciones, y no porque pertenezcamos acá. Lo que pasa es eso, que el gobierno mismo, a través de ese tipo, a lo mejor ese tipo de comentarios de esa persona que te dijo, porque utiliza todos los medios, quizás esa persona lo hizo de buena fe, pero hay quienes no lo hacen de buena fe, sino para crear confusión, ¿sí? Para crear confusión en la población. A lo mejor él sí tiene esa duda de por qué nosotros nos estamos esponjando. Si en el caso de que no estoy esponjando, yo no me estoy esponjando, simple y sencillamente estoy informando a la gente. No estoy enojado, quizás es apasionamiento solamente. Si él lo ve que yo me apasiono, pues eso es, simple y llanamente me apasiono porque quiero informarles a la gente para que sepa y que tome esta información y en consecuencia actúe. Eso es todo. Pero no, definitivamente yo no me esponjo ante una situación y que sí va a repercutir, claro que va a repercutir en nosotros, en nuestra esfera laboral, todo lo que se vaya a establecer en la Constitución, ni modo que seamos extranjeros, ¿no? Para no obedecernos. Fíjese, profe, que volviendo a esta situación, la pregunta de las que se destacan allí es qué hay que hacer en este caso. Creo que es una de las cosas más importantes respecto a esta situación, ¿no? En este caso, o la pregunta más importante en este sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? No es lo que quedó allí
muy claro para cuando de las preguntas que le hicieron precisamente, ¿no? Sí. ¿Qué hay que hacer, profe? Sí, aquí definitivamente hay que esperar que el segundo filtro, que pase el segundo filtro y qué modificaciones. Es importante que alguien de los representantes se supone que nosotros, que estén dentro de la Cámara de Diputados, pues ya pasó el primer filtro de la Cámara de Senadores y nadie hizo ninguna observación. O sea, ojalá que acá se acentúen, que haya más excepciones y que lo establezcan en el propio texto para podernos nosotros decir ahora sí, dar la información fidedigna, decirles, miren, se hicieron este tipo de modificaciones, estas preocupaciones. Estoy hablando de manera positiva en este momento, sí, que claro, no lo creo, que la verdad no lo creo que vaya a suceder. Lo que yo creo es que así como lo aprobó la Cámara de Senadores, así lo va a aprobar la Cámara de Diputados, sin absolutamente, porque es la verdaderamente pretensión del gobierno, pues. O sea, esa es la intención del patrón. Y tiene todo a favor para que las dos cámaras lo aprueben. O sea, como nunca, tienen todo a favor. Así que no esperemos milagros. Yo digo, hablando positivamente, quisiera que ese artículo segundo vinieran también con excepciones y que ratificara que los que ya tenemos, por ejemplo, algo así, que los que ya gozamos de una pensión, sea cual sea la pensión, no perdamos esa pensión. O sea, que no se aplicara de manera retroactiva. Es decir, que los que ya tenemos esos derechos adquiridos no se tocan. No lo dice así, pues. O sea, no, desgraciadamente no viene ese párrafo que diga eso. Muchos quisieran. Como dice, es que dijo la presidenta. No, es que no es lo que diga la presidenta. Lo que dice el texto, lo que establece el texto, eso es lo importante. Por eso le contesté a esa persona que decía, es que dijo la presidenta. No, que voy a poder hacer misa. Aquí lo importante es lo que dice el texto. Así, claro. Así, nada más. Así que, ¿qué podemos esperar? No creo que mucho. Ahora, ¿qué hacer? Sí, una vez que hay un proceso, como es una reforma constitucional, se lleva un proceso. Necesitamos 19 congresos de los estados para que aprueben eso. Que venga aquí a cada congreso y lo aprueben, pero eso lo pueden aprobar en un ratito. Es decir, el mismo momento en que apruebe ya el Cámara de Senadores, ellos envían un oficio de manera electrónica a todos los congresos y lo reciben, y al día siguiente ya están sesionando los diputados locales para aprobar el texto que ya fue aprobado por las dos cámaras. Es decir, eso, y necesitan 19, tienen 24 congresos a favor. Imagínate que no los vayan a aprobar. O sea, no necesitan que sean los 24 congresos de los estados. Claro, aquí los únicos que esperamos, los congresos que son de oposición, los congresos donde los gobernadores son de oposición, que ahí posiblemente ellos ni siquiera lo van a aprobar, o van a decir, no, nosotros no necesitan, ya no van a necesitar, nomás cuenten 19 congresos aprobados y ya, no les importa si el 20 lo aprobó, el 21, 22, no importa, con 19 que lo aprueben, entonces ya se eleva a nivel constitucional, ya se termina el ciclo para que ese artículo reformado sea insertado íntegramente como ya lo aprobaron. Y ya después sale en el Diario Oficial de la Federación publicado. Ese es el proceso. Vamos a esperar todo ese proceso, pero mientras está en ese proceso, pues vamos a estar comunicando lo que viene, pues. No podemos decir otra cosa. Nosotros no podemos estar mencionando los mismos publicidad que hace el gobierno para engañar a la gente. No podemos hacer eso. Desgraciadamente nuestro sindicato precisamente se distingue por eso. Nosotros estamos diciendo las cosas como son, no de ahora, sino de siempre, aunque a mucha gente no les guste, ¿sí? A ellos les gusta que les digan que no va a pasar nada, claro, ¿sí? Claro. Que todo está bien y que no se van a atrever.
Y aparte, también, Trini, hay que observar una cosa. En los mismos comentarios que por ahí, hay comentarios que dijeron, pues, ¿cuánto quieren ganar? O sea, pues está muy bien 70,000 pesos. O sea, ¿qué les pasa? Pues, ¿cuánto ganan? Entonces, sí son pensiones doradas, me dijeron ahí. O sea, nosotros mismos como trabajadores, lo curioso, aunque algunos no son trabajadores de educación, ¿verdad? Que también se metieron ahí a comentar, pero la mayoría sí eran trabajadores de la educación. Si tú observas en esos trabajadores, siempre tratando de justificar al gobierno, tratando de que efectivamente está bien que hagan eso, que se acaben esos privilegios, dicen. Así es. ¿Cómo es posible que entre los mismos trabajadores, entre nosotros mismos, hagamos ese tipo de comentarios, Trini? O sea, como denigrando la profesión, o sea, todo lo que batallamos nosotros para lograr, nada fue, como yo lo dije en el contexto, o sea, tratando de hacer el contexto previo al inicio de este programa, que les dije, para que vean cómo fue nosotros, cómo fuimos salvando todos los obstáculos que nos puso nuestro patrón para alcanzar eso que ganamos actualmente. No fue gratuito, no fue por una negociación, no fue por algo que dijeron el día de mañana hicieron una manifestación y por lo tanto les voy a aumentar este salario, estas prestaciones más extras, etcétera. No fue así, la historia no nos indica eso. Fueron luchas y fueron obstáculos que nosotros fuimos salvando. ¿A través de qué? A través de los estudios, de la preparación, de todo, de yendo a cursos, de estarnos actualizando constantemente para alcanzar los máximos niveles. Pero ahora bien, yo quiero, esto me da pie, Trini, para aumentar un poquito más la información. Sí. Es decir, fíjate bien, y lo decía también en un programa, no sé si hace 2, 3 semanas, que lo mencionaba, que no todos los trabajadores de la educación aquí del Estado, que pertenecen al Estado, tienen pensiones doradas, ¿no? Les decía, hay un mínimo, es decir, vamos a hablar con números reales, el 75%, fíjate bien, de todos los que somos ahorita jubilados, que es aproximadamente 11,000 trabajadores de la educación actual. Sí. Ese es el universo. De los 11,000 trabajadores, en términos redondos, el 75% gana menos de 50,000 pesos. ¿Sí? Esa es su pensión. Sí. Puede llegar a la pensión dorada. Estoy hablando del concepto que nosotros llamamos 02. Así está el concepto 02 en nuestro talón de cheque, viene y todos los trabajadores lo entienden perfectamente, que se refiere a nuestra pensión. ¿Sí? Es nuestro líquido de la pensión, es lo que ganamos, ¿sí? Sí. Cuando tenemos prestaciones, las prestaciones son adicionales, como los bonos, como prima vacacional, como aguinaldo, son prestaciones adicionales. Pero en sí, el 75% de los trabajadores del magisterio gana menos de 50,000 pesos, o hasta 50,000 pesos, ¿sí? Sí. Si le sumas los otros salarios, los bonos, el aguinaldo, podrían llegar a los 70, entonces ya se convertirían en doradas, ¿sí? Sí. Ahí. Ahora, los que netamente sí rebasan los 70, aproximadamente son como un 10% de los que rebasan esas cantidades. ¿Sí? Es poco realmente el número de personas que tenemos pensión dorada. Sí, bueno, no me gusta eso de la pensión dorada. Obviamente, pues es un término arbitrario que nos puso el patrón, ¿sí? De ahí nace, no lo hicimos nosotros, no los trabajadores, sino que el mismo patrón lo denomina a ese tipo de pensiones altas. En principio no sabíamos ni cuánto era una pensión dorada, ¿verdad? Porque depende del lugar, depende del estado, depende de los gremios, depende de cada circunstancia. Para decir, antes, por ejemplo, en el estado de Jalisco, la pensión dorada eran los que ganaban más de 100,000 pesos. Así se les denominó allá en Jalisco, ¿ok? Sí. Entonces,
Ahora ya sabemos que no solamente los que rebasan 100,000, ahora los que rebasen los 70, de acuerdo al último dato que nos da esta iniciativa de la Presidente. Entonces, ahora es muy poco población que realmente gana esa cantidad de que son de pensiones doradas. Así que, y si tú observas, ese 10% de esa población, de los que ganan ya pensión dorada, sí, netamente, son los trabajadores que obtuvieron cargos de confianza. Por eso decían unos, ¿de qué se preocupan? Si ustedes no son de confianza, los trabajadores de ustedes no fueron de confianza. No, pues es que no sabe que la ley así lo establece, que los trabajadores que tienen ese tipo de puestos de dirección, de subdirección, de supervisión o de inspección, son de confianza, por la naturaleza de su trabajo, pues, de sus funciones. Por eso en la ley establece que son de confianza. No lo digo yo, lo establece la ley, ¿sí? No lo digo yo. Entonces, ahí también es otra de las cosas, la trampa, porque dice aquí sí, sin lugar a dudas, caen los que tenemos altos salarios, altas pensiones, caemos en trabajadores de confianza, en eso que establece el artículo 127, no me acuerdo qué fracción es, creo que la segunda o tercera, creo que la tercera fracción, y el caso del transitorio, ahí, sin lugar a dudas, ahí todos. ¿Cuáles son las demás repercusiones, Trini, que vamos a tener? Primero, que se topa nuestra pensión. Ok, los que ya tenemos, digamos, los que están cerca o que ya están al tope de los 70,000 pesos. ¿Qué repercusiones tiene? Y los que ganamos más de 70, ¿qué repercusiones vamos a tener? Pues que ahí se nos va a topar. ¿Para cuándo? Arbitrariamente. ¿Cuándo vamos a subir de salario? No, nunca. Ahí se va a topar para toda tu vida. ¿Cuánto crees tú que, de acuerdo a la inflación, el salario de 70,000 pesos pueda alcanzarnos? ¿Cuántos años tú le pudieras calcular con este galope de las inflaciones? No. O sea, se va a pulverizar, ¿no? Sí. En pocos años se va a pulverizar y no hay opciones. Al menos todo ese sexenio de esta presidente, sí, no, ella también de manera arbitraria diga, pues yo quiero ganar menos y voy a ganar menos, porque sabemos, inocentemente dicen algunos compañeros, es que ¿cómo crees que se va a bajar el salario de la presidenta de la República? Porque era también perjudicar a sus compañeros, a todos los funcionarios, porque también van a tener que bajarse el salario ellos. Ay, Dios santo. O sea, ¿qué tan inocentes son, Trini? ¿Tú crees que ellos con el salario se van a hacer millonarios? Con su salario que gane la presidenta 140,000 pesos, ¿crees que se va a hacer millonaria? No, los presidentes no se hacen millonarios por el salario. No se han hecho millonarios por el salario. Nadie de los presidentes. ¿Se han hecho por qué? Es muy fácil, por las tranzas, por los negocios. De eso se hacen millonarios. Es que el salario no es importante ni para ellos ni para los funcionarios de primer nivel. Son los negocios que hacen al amparo y la protección de su cargo. Y lo estamos viendo. Oiga, profe, ¿Sí? aquí tenemos, por esa razón es conveniente hacerle la pregunta que hace aquí Gustavo Orozco, precisamente en YouTube. Nos dice lo siguiente, dice, entonces la pregunta es, ¿cómo establecer la comparación de sueldos? ¿Cómo lo manejaría usted ahí? Esa comparación de sueldos que hablábamos hace rato, ¿no? Cada fondo de pensiones y cada gremio, ya sea en el caso muy particular nosotros, aquí a nivel local, lo fuimos construyendo. Por una parte, por las conquistas que a través de nuestro organismo sindical fuimos obteniendo, ¿sí? Es decir, en el caso muy particular aquí en Baja California, obtuvimos los 8 bonos a través de esas luchas.
Otra es la preparación. La preparación que obtuvimos, ¿por qué? Porque había programas que nos puso el propio gobierno, precisamente para no entregarnos así los salarios así como algo gracioso. ¿Sí? No. Sino dice, gánatelo. ¿Y cómo? Para ganártelo tienes que estudiar. Tienes que estudiar una licenciatura, tienes que estudiar una maestría, tienes que estudiar un doctorado para ganarte esto, que está dentro de este programa. Si llegas a ese nivel, entonces lo vas a obtener. Si no, no. ¿Ok? Hay quienes lo hicimos y lo obtuvimos. Hay quienes, muchos no lo hicieron y, obvio, no lo obtuvieron. Claro. Ok. Entonces, eso por una parte. Ahora, ¿quién realmente sostiene, que eso es otra de las respuestas que podría darle? ¿Quién realmente sostiene los fondos de pensiones de nosotros? Nosotros mismos, no tenemos que andar buscando a extranjeros ni nada extraordinario ni de otro planeta, no, nosotros mismos como trabajadores, como a través de nuestras aportaciones directas, ¿sí? Nosotros los trabajadores, en el caso de Baja California, el magisterio es el que aporta más al sistema de pensiones, aporta el 16% de su salario, que no es poca cosa, ¿sí? No es poca cosa. Ningún otro trabajador en México aporta, nomás para decirle a esa persona que está haciendo esa pregunta. Ningún trabajador en México aporta lo que aporta el trabajador de Baja California, y sobre todo del magisterio, porque el burócrata aporta el 14%. Y también haríamos, dice, ¿por qué ese distingo? Si está dentro del mismo fondo, ¿por qué un trabajador tiene 14 y el otro trabajador tiene un 16? Sí, el caso de burócratas y de docentes. Así es, debería ser igual, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen las mismas características, ¿sí? De los trabajadores, son trabajadores del Estado, de un solo patrón. Sin embargo, hay ese distingo, ¿no? Entonces, ¿quiénes aportan? Los trabajadores activos aportamos ese 16%, que 12 directo es al fondo, y el 4 es para las demás prestaciones que tenemos de seguridad, que es atención médica, que es para los medicamentos, para los hospitales, las clínicas, todo eso. Entonces, eso es, nadie más da. A nivel federal dan el 3%. ¿Hay alguna comparación? Ninguna comparación. Definitivamente no. Pero obviamente quieren que todos, la idea de este gobierno es que todos nos vayamos a un solo sistema. No quieren estos sistemas que nosotros tenemos, porque era un mal ejemplo para ellos, que un trabajador en México tuviera las prestaciones que tenían en Baja California. O sea, éramos un mal ejemplo. Nosotros hemos sido toda la vida un mal ejemplo para ellos. Nosotros hemos sido un ejemplo digno y con el mensaje claro a toda la población y a toda la gente y a todos los trabajadores de que sí es posible sostener una pensión como la que nosotros tenemos. Pero ¿qué ha sucedido? Que los administradores a los que hemos confiado nuestros recursos se los han robado. Esa es la respuesta. Sí, han hecho un mal uso de nuestros recursos. Los han saqueado el instituto. Pero nadie le quiere entrar a eso. ¿Sí? Nadie le quiere entrar a profundidad sobre ese tema. Siempre le sacan diciendo, no es posible que tengas una pensión de esa naturaleza. Y ahí están los propios maestros atacando a los que queremos defenderlos. Atacándonos, fíjate qué contradictorio, ¿no? Atacándonos a nosotros, que estamos defendiendo a los trabajadores, o tratando de defenderlos, los mismos trabajadores nos atacan, algunos nos atacan a nosotros, diciendo que estamos mal y que qué tanto y qué bueno que nos quiten ese tipo de pensión. Fíjate nomás, qué contradictorio todo esto. Pero también hay una parte muy interesante que antes se manejaba mucho y que era el caso de la diferenciación de salarios, más allá de lo que dice aquí Gustavo, lo relacionado con lo que viene siendo la comparación de sueldos. Me imagino que más que nada en función de las categorías que hay hasta en la burocracia, ¿no? Pero me refiero a la cuestión geográfica.
Porque en Baja California siempre se ha ganado mucho más que el resto de la República, ¿no? Es decir, se puede decir que han sido los salarios más altos toda la vida en Baja California que a nivel nacional. Entonces, esto de alguna manera también es parte de esa pérdida, profe. Porque bueno, más bien por eso tenemos nosotros ese tipo de pensiones, porque efectivamente, como dices tú, aquí se ha demostrado en atención a la vida que también la vida es cara en frontera, mucho más cara que en el centro o sureste del país, y por lo tanto los trabajadores, en razón a ello, tenemos ese tipo de salarios, de tal manera que han surgido a través del tiempo que los trabajadores federalizados, para equipararse con nosotros, pues el propio gobierno del estado les tuvo que dar un subsidio. Una compensación. Una compensación. Por lo tanto, esa compensación ha llegado a un porcentaje muy alto y que es muy satisfactorio para esos compañeros federales, que nosotros les llamamos, y por muchos años ha sido el 22% que ellos así se le denomina, de sobresueldo. ¿Sí? Entonces, eso es una dádiva, es una conquista también, precisamente para equipararnos con los salarios de nosotros, los trabajadores del Estado. A ellos se les otorga esa. ¿Por qué? Porque el salario federal es más bajo que el salario de nosotros, los trabajadores del Estado, y por eso, para compensarlos, pues dan esa prestación que se llama 22%. Hablando de eso, profe, ¿cuál es la diferencia de las prestaciones que tienen, por ejemplo, los federales aquí con los estatales? Bueno, la diferencia es, en sí, el salario, como ya lo dije, pero se equipara con ese 22%, por lo tanto ya quedamos exactamente igual. Tenemos las mismas ocho prestaciones que de como salario extraordinario, que nosotros llamamos bonos. Tenemos como ellos, como nosotros, también aguinaldo, lo mismo, cantidad, 60. A ellos la federación les paga 40, pero el estado les paga 20, a nosotros paga 60 días de aguinaldo. La prima vacacional igual, también igual. Aquí les dan una compensación también el estado a través de ese 22% para equipararles todas las prestaciones así, en ese mismo rango. Así es que realmente no, pero ¿cuál es donde hay diferencias? Por ejemplo, los trabajadores federales ahí, ellos tienen créditos de vivienda, nosotros no tenemos, que es un distingo, que es lo que también, pero aquí nos beneficia a nosotros, a ellos no. Una vez que son jubilados, pues les quitan todas las prestaciones, y les topan su pensión a 10 sumas. No importa que hayan tenido la última categoría de carrera magisterial, no importa que hayan tenido el último grado de doctorado o postdoctorado, no importa. El salario que tenían en ese momento, si tenían un salario de 100,000 pesos, pues discúlpame, pero ya te quieres ir, y por lo tanto aquí tu pensión va a ser topada a 10 sumas. Por esa razón, muchos trabajadores federales no se jubilan, porque no les va a alcanzar. No les alcanza. Ahorita ganan 80,000 mensuales, 90,000 pesos mensuales siendo activos, pero cuando se jubilan les va a quedar en 35. Dicho de otra manera, lo están tratando como pensión dorada. Sí, siendo activos tienen pensión, tienen salario dorado. Sí. Si digamos en esos términos que ahora llaman pensión dorada después de 70,000 pesos, muchos activos ganan muy bien. ¿Por qué? Porque han obtenido todo eso que te acabo de decir, la última letra de carrera, ahora con los nuevos estímulos, porque hay otro tercer programa de obstáculos que pone el gobierno, en donde también tienen que sacrificarse, tienen que hacer exámenes, tienen que hacer cursos de preparación y para obtener esas nuevas categorías, ¿no?, que actualmente tiene el gobierno. Y pues obvio, alcanzan un salario muy arriba, 90, 100,000 pesos,
Van a decir, uy, ¿por qué tanto? ¿Por qué ganan tanto? Bueno, porque así lo puso el gobierno, los obstáculos, y los maestros, gracias a su preparación, gracias a su inteligencia, pudieron superarlo. Pero también hay que decirlo, Trini, no son muchos. Claro, Desafortunadamente no son muchos. Sí hay. Esos compañeros, aunque no hayan obtenido lo máximo, algunos sí ganan bien, obviamente que van a ganar más, o que están ganando más como activos, que si ellos optan por irse como jubilados. Ellos ya saben a qué se va a topar, y sobre todo estos nuevos, ahorita esta generación, que están por cuentas individuales, ellos saben perfectamente que si se van con las cuentas individuales, su pensión va a ser de 8,000 pesos. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a suceder? Tú dime, esa nueva generación, ahorita tienen 21 años. Bueno, fue en el 2007, no, ya se van a jubilar, porque entraron en el 2007. 2007. Entonces tienen 29 años. Ya se van a jubilar. Ya están próximos, está la camada de esa jubilación, de esos de cuentas individuales. Y por lo tanto, esas personas se van a ir, perdón, estoy haciendo mal los números, sí, estoy haciendo mal, no tienen 29. No, del 2007 son 13 más 6, 19 años. Sí, 19. Sí, tienen 19 años de servicio ahorita, esa nueva camada, ¿no? ¿Tú crees? Dentro de 11 años, de acuerdo a las modificaciones también de la ley que se hizo recientemente, el decreto de la presidente que dijo que ya las mujeres se van a los 28, ¿sí? Y los hombres se van a los 30, ¿no? Pero ya con menos de edad. Ahora, ¿para qué sirvió eso? Hay que hacer también la crítica. ¿Para qué sirve eso? Para nada. ¿Tú crees quién le va a hacer caso a eso? ¿Quién se va a querer ir? Nadie. Si saben que se van a ir con 8,000 pesos al mes. ¿Tú crees que se van a ir? Y ahorita están ganando 60,000, 80,000 pesos. ¿Tú crees que se van a ir por 8,000 pesos al mes? Que ya saben que van a recibir eso de las cuentas individuales. No, claro que no. O sea, todas esas modificaciones que ha hecho a través de los tiempos y ya están hechas, ¿sí? Estamos hablando del 2007 cuando se hizo la modificación. Ya está hecha eso. ¿Tú crees que eso es lo que está la lucha, que precisamente mañana hay un paro nacional de 3 días? Precisamente esa es la lucha de años. Claro. De que se lo prometió Andrés Manuel López Obrador, que iba a abrogar la ley del ISSSTE, que esta presidente también les prometió y no los ha cumplido. O sea, no les va a cumplir. Hay que ser muy realistas. No les va a cumplir. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentarse ¿a quiénes? A los grandes patronos, a esos capitalistas, a los dueños de los afores, a los dueños de los bancos, o los que tienen un afore. No quieren entrarle a eso. Esa es la solución, que atraiga el gobierno, que expropie ahora sí por utilidad pública las cuentas individuales de los trabajadores y que él lo asuma la responsabilidad. No quiere. Claro. El gobierno no quiere tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Muy bien, profe. Pues así están las cosas. Pues está interesante. Sí, pues hay muchas cosas, no sé si haya una pregunta, ¿no? Pero pues se nos quedaron muchos detalles. ¿Te acuerdas que íbamos a hablar del otra vez? Va a quedar ahí en el tintero de lo que nos habíamos comprometido, pues que íbamos a hablar. Pues el pliego petitorio, ¿verdad? De los salarios, de cómo viene, qué es lo que está pidiendo ahora el CENTE a nivel nacional y qué tanto nos va a repercutir. Pues miren, si sucede esto de la reforma, ya ni siquiera nos debemos andar preocupando porque a ver cuánto me van a aumentar, pues ya no va a haber aumentos, ahí se los digo, ya no va a haber aumentos. Es que esa es la otra parte, profe. Esa es la otra parte, porque ahí queda pendiente esta situación. ¿Qué va a pasar a partir de esta situación? ¿Qué tanto les va a interesar tener mayores salarios si no va a redituarles en una buena jubilación, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿qué caso tiene? Se va a desmoronar. Es más, ya no va a haber ni siquiera quien vaya a estudiar para maestro, Trini, que es precisamente lo que quiere este gobierno.
Así va, para privatizar la educación, ¿sí? Ya los de la iniciativa privada van a tener que hacer normales para poder preparar a maestros y que esos vayan a trabajar en su fábrica, ¿no? En su escuelita privada. Sí. Pues, si estamos viendo, Trini, pues si ni que estuviéramos ciegos. O sea, están proliferando por todo, hay más escuelas privadas que Oxxos ahora. Sí, cómo no. Sí, ¿Y cómo tú no. observas? Y en un taller de mecánico meten una escuelita ahí. Sí, sí, exactamente. Sí, Y pues, se lo aprueba, sí, así se lo aprueba, así tan fácil. Se lo aprueba la Secretaría de Educación. No, por favor, si estamos viendo lo que está sucediendo, ni que seamos ciegos, ¿verdad? así es. O sea, no, definitivamente así las cosas. Y pues digo, el que tenga ojos que vea, y el que tenga oídos que oiga. Eso se lo decimos a toda esa gente que trata de estarnos criticando nosotros, para desviar. No sé si está haciendo el juego al patrón o le están dando una feria, un chayote para estarnos criticando una cosa así. Porque a veces se sospecha, ¿no? Sí, por Porque ya tanta experiencia que tenemos nosotros de que cuando ya son muy empecinados estarnos atacando así de manera muy frontal, pero no atacan el mensaje, sino al mensajero, pues entonces está claro que van con otro tipo de intenciones, ¿no? Así pero es. bueno, vamos nosotros a seguir insistiendo en lo mismo, a estarles diciendo a la gente, no te dejes otra vez engañar. Nunca ha existido una iniciativa del gobierno que favorezca a los trabajadores. Nunca. Y esta no es la excepción. Profe, finalmente, ¿qué tenemos pendientes para adelante? En este caso estamos en pleno marzo. Obviamente todo el mundo está pensando en el 15 de mayo, ¿no? Pero pues todavía, a cómo van las cosas... 15 de mayo te dan la noticia del incremento. Ajá. El día 1 de mayo también el desfile. Son los temas que vienen enseguida. Pues eso sería. Nosotros ahorita estamos enfocadísimos en este tema, obviamente, para decirle a todos los compañeros, incluso a aquellos compañeros que dicen, yo no le alcanzo los 70. Mi recomendación es que el amparo vaya en razón de que es algo arbitrario, que el salario del presidente de la República no tiene nada que ver con nuestros fondos de pensiones, en absoluto. No tienen por qué poner un tope, y ese tope va a ser de perder ahora sí el dinamismo que pudimos haber tenido cuando había un incremento que obtenía el gremio, un incremento salarial. Cuando un tope ya no se tiene incrementos, que entienda la gente. Cuando es así, ya no tienes derecho a ningún incremento. ¿Cuánto tiempo te va a alcanzar esa cantidad? Si en el caso que le llegas a los 70, ¿cuánto tiempo te va a rendir esa cantidad? Y al contrario, como es arbitrario, un día amanece la presidente o presidenta o lo que sea y diga, voy a ganar ahora 50,000 pesos porque necesitamos recursos. El pueblo necesita, todos los programas necesitan recursos. ¿De dónde los vamos a agarrar más que de ustedes, que tienen que cooperar los que ganen esa cantidad? Ahora voy a decir que voy a decretar que voy a ganar 50 y por lo tanto las pensiones se bajan a 25,000 pesos. Claro, y ahí los quiero ver, a esos que dicen que que ahorita no les llegan, los quiero ver. ¿Por qué? Porque si no se amparan en este momento, pues ya no van a poder hacerlo cuando la presidente diga que va a ganar 50. Sí. Ya se les pasó el término pues legal. Los términos legales tienen sus momentos. Claro. No es hacia el futuro, no es eso, no. Definitivamente no es así. Muy bien, pero en fin. Y el pliego petitorio, se utiliza para cuándo, para marzo, para mayo. Para mayo. Para mayo y con retroactividad al 1 de enero. Todo lo que se acuerde va a ser con retroactividad al 1 de enero de este año. Sí, así está establecido siempre. Debería ser desde el 1 de enero cuando se hagan los anuncios, pero no.
se pasan todavía 5 meses y pasa todavía 2 meses más después de junio, julio, y por ahí, por julio y agosto, nos van dando el retroactivo. Así ha sido todos los años. La verdad, cada vez más se va alargando. Lo cual, pues, es algo que no, antes no sucedía eso, ¿eh? No. También debo decirle, en los gobiernos neoliberalistas, neoliberales, no sucedía eso. Incluso había 2 incrementos salariales al año, uno en diciembre y otro en mayo. Y ya perdimos también esas conquistas, para que se acuerden los maestros que hemos perdido. Nunca han sido que gane, nunca nos han dado más, nunca nos han dicho, no, ahora van a ganar esto, no, han sido pérdidas todo el tiempo ha sido pérdidas. ¿Y quién hace eso? El gobierno, y sobre todo el sindicato que los deja hacer lo que el gobierno quiere con ellos, es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Eso es algo histórico, ahí está la historia, que no miente. Qué caray, pues así está la cosa, profe. Un comentario final. Pues decir a los compañeros que nos lleven los talones de cheque, que se está haciendo un nuevo formato para los amparos. ¿Por qué? Porque ya no nos va a servir los otros. Estamos firmando por lo de la federalización. No sé si vayan a seguir con esa amenaza de la federalización de la nómina. Yo creo que si nos dan este golpe de ahora de las pensiones, pues ya lo de la federación ya ni va a tener ningún efecto, la verdad. ¿Por qué? Porque aquí nos están yéndose a la yugular completamente, y no solamente nosotros, porque muchas personas que están en activo piensan que nomás los fregados van a ser los que estamos jubilados. No, pues si ellos también van a ser jubilados un día, también es para ustedes, claro. Aunque no ganen los 70, para ustedes también viene el golpe, no solamente para nosotros que estamos jubilados, es para ustedes también que están en activo. Así que se van a tener que amparar, claro. Me dice a mí, pues movemos otro, claro, inténtenlo pues. O sea, ni modo que se quede nomás mirando. Claro, así es. La verdad, eso no da resultado. Quedarse uno así en la expectativa no da resultado. No porque yo lo vaya a ganar, porque mucha gente piensa todavía que dice, lo que haga el SIGA, lo que haga el profesor Piceno con el gremio, y si ellos ganan, nosotros también nos van a chispear la ganancia. No sucede eso, no es así. No se expande el beneficio que vayamos nosotros a obtener, no siempre. En este caso se los aseguro que no va a ser así. Pues sería todo. Pues muy bien, profe. Pues de todas maneras vamos a estar al pendiente de los comentarios, claro, y lo que se diga, porque además tenemos otros temas que habíamos enunciado anteriormente que sería conveniente. Sí, que van a quedar pendientes para la siguiente. Oiga, profe, finalmente le voy a decir que vamos a pasar, como esta vez nos fue bastante bien, el próximo jueves a las 5 de la tarde, la repetición nada más de la pura entrevista esta. Y el sábado se repite, pero a través de Calafia TV en YouTube, ¿no? Sí. Perfecto. El jueves se repite en el YouTube y en el Facebook, ¿no? Pues para que así lo hacemos. Y nos fue muy bien con las reproducciones, esa es una gran ventaja. Claro que sí. Gracias, profe. Pues ojalá, ¿verdad? Que lo vean más gente, ¿verdad? Porque pues es el beneficio, ¿no? Que estén bien informados, para que después no digan que no supieron. Así es. ¿Okay? Gracias, profe. Muy bien. Buenas noches, que descansen todos. Gracias. Bueno, hemos visto al profe Piceno, damas y señores. Gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo a todos ustedes. Gracias, profe. Nos estamos viendo el próximo martes, si no hay otro asunto que tratar. Así que allá nos vemos. Gracias, profe.